¿Estás ahí? ¿Alguna vez te sentiste solo o sola? Esta pregunta nos hace reflexionar acerca de nuestra relación con Dios y con los demás. Según las estadísticas, la población mundial alcanzó 8 billones de personas. En Argentina somos más de 45 millones de personas, según el último censo que hubo. Y en Sáenz Peña somos más de 100.000 personas, contando la parte rural. Ahora bien, ¿por qué una persona se siente solo o sola habiendo tantas personas a su alrededor? Una vez una señora decidió alejarse del ruido de la ciudad e irse a un bosque, a una pequeña cabaña en un bosque alejado, para estar sola, para no tener a ninguna persona a su alrededor. La soledad prometía ser una muy buena compañía. Al principio disfrutó un montón el canto de los pájaros, disfrutó las hojas moverse con el viento, el sonido del viento, el silbido. Disfrutaba cada momento de estar sola. Pero a medida que pasaban las horas, esta soledad que parecía muy buena compañía, se tornó en un vacío abrumador. La señora empezó a sentir nostalgia por familiares, por amigos que no veía hace un montón. Y esta soledad, que al principio era muy buena, se tornó en algo no tan bueno. Ella se puso manos a la obra y empezó a escribir cartas para esos familiares y amigos que no veía hace un montón. Entonces, como se vio tan vulnerable por la soledad, encontró fuerzas en la escritura para reconectar con esos familiares y amigos. Dios es un Dios omnipresente, está en todas partes. Debido a esta característica que tiene Dios, usted y yo nunca nos vamos a sentir solos, nunca nos podemos alejar de su espíritu. Estas son buenas noticias para los que amamos y confiamos en Dios, que no importa lo que hagamos ni a dónde vayamos, nunca vamos a alejarnos de su presencia, de esa presencia consoladora. Nunca vamos a estar solos. En Salmos 139, a partir del capítulo 7, voy a leer, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este salmo es una poderosa declaración de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. El salmista expresa la imposibilidad de escapar de la presencia de Dios. Esa omnipresencia es una verdad que nos trae consuelo, nos trae confianza para cualquier situación de nuestra vida. Y desmenuzando un poco el capítulo 7, donde empezamos a leer del Salmo 139, nos habla de la imposibilidad de escapar. Cuando leí este versículo, se me vino a memoria la historia de Jonás, cuando Dios le pide que vaya a Nínive a predicar de su palabra, y él hace todo lo contrario. Quiere huir de Dios, quiere escapar. Al final de la historia, sabemos que Jonás, después de pasar por muchas cosas, llegó a Nínive y les predicó como Dios le había pedido. Pero
quiero hacer foco en el principio, cuando quiere huir de Dios. ¿Podrá huir de Dios? ¿Podrá huir de la omnipresencia de Dios? El versículo 7, el salmista se pregunta, ¿dónde podría ir para escapar de la presencia de Dios? El versículo nos muestra que no hay lugar en el mundo donde podamos escaparnos de su espíritu. En momentos de dificultad es fácil sentir que estamos solos. Eso es normal. Sin embargo, siempre tenemos que recordar que incluso cuando sentimos que estamos lejos de Dios, Él siempre está cerca. Él siempre está a nuestro lado. Siguiendo con el versículo 8, nos habla de que su presencia está en todas las circunstancias. El versículo 8 habla que tanto lo alto como lo bajo, Dios está presente. Esto significa que no hay situaciones que nos puedan alejar de su amor y de su cuidado. Cuando enfrentamos adversidades o momentos de alegría, cualquiera de las dos cosas, debemos recordar que Dios está en cada una de esas experiencias, brindándonos fortaleza, brindándonos consuelo. Qué bueno que es tener esa confianza, qué bueno que es poner nuestra confianza en Dios, en el Dios Todopoderoso. Y siguiendo con el texto, en el capítulo 9, nos habla de la promesa de su guía. El salmista menciona los extremos, menciona el cielo y menciona el Seol. Dice, si subiere a los cielos o si bajare al Seol. Simboliza lo desconocido para nosotros. Aún en los lugares más lejanos, Dios nos guía con su mano. Al tomar decisiones importantes, tenemos que recordar de que no estamos solos. Dios nos ofrece su dirección y su guía. Nos ofrece su sabiduría si estamos dispuestos a escucharlo y a seguir su camino. Podemos seguir sacando principios. Nos habla de el capítulo 10, nos habla de la seguridad que Él nos sostiene. En el versículo 10 dice, la mano de Dios nos sostiene en momentos de crisis. Su presencia es un refugio seguro. En tiempos de angustia podemos encontrar paz al saber que su mano nos asirá. Aprendamos a depender de su fuerza en lugar de nuestras propias capacidades. Aprendamos a depender de Él, que es el Dios Todopoderoso. La omnipresencia de Dios, tal como nos revela en el Salmo 139, es una verdad que nos brinda seguridad, nos brinda esperanza. No importa dónde estemos ni lo que estemos enfrentando, su presencia está con nosotros. Su presencia nos guía y nos sostiene. Eso siempre tenemos que tener en nuestra mente, que su presencia nos guía, su presencia nos sostiene. Te invito a meditar en tu vida, a meditar si hay áreas donde te sentís que estás intentando huir de Dios, así como vimos que lo hizo Jonás. Si hay áreas donde sentís que
te sentís solo, abrí tu corazón y permití que su presencia te envuelva, que su presencia te abrace. Confía en que en cada situación Dios está a tu lado, listo para guiarte, listo para sostenerte. Déjate abrazar por Él. Dios te bendiga.